¿Alguna vez has pensado que tienes tantas cosas por hacer y el tiempo no te da? No sacrifiques tu tiempo de oración. No dejes a Dios fuera de tu plan. Empieza tu día con aquel que tiene el control de cada segundo de tu vida. Vivimos en un mundo lleno de cambios y no importa en la etapa de la vida que te encuentres, los cambios te van a llevar a que tomes importantes decisiones. Cuando llevas tu situación a Dios en oración, logras minimizar los riesgos de tomar una mala decisión. Decisiones sin la guianza de Dios pueden ser un desastre. Recuerda el principio número 27. No hay nada como la oración para ahorrar tiempo. Comencemos con una breve introducción a las epístolas de los tesalonicenses. Pablo había estado con la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Tesalónica era la capital de Macedonia, una provincia romana en un próspero puerto y centro comercial. La predicación de Pablo había hecho que muchos aceptaran la fe en Cristo Jesús, pero sufre de intensa persecución por los incrédulos y se ve obligado a huir. Estando en Corinto, recibe reporte de parte de Timoteo sobre los cristianos tesalonicenses y les escribe una carta que conocemos como la primera epístola de los tesalonicenses. En esta carta anima a la joven iglesia, les da instrucciones de cómo vivir vidas de santidad y les exhorta sobre la segunda venida de Cristo. La iglesia tesalonicense parece haber malinterpretado la primera carta. Cree que en el regreso de Cristo está por ocurrir y muchos están descuidando sus responsabilidades y su trabajo. Están permitiendo que otros lo sostengan mientras ellos solo esperan el regreso del Señor. En esta carta, Pablo enfatiza la importancia de usar el tiempo sabiamente, entre otras cosas, y les da las condiciones que han de prevalecer en el momento de retorno de Cristo, incluyendo la gran apostasía. Les exhorta a permanecer fiel en su servicio, pues el tiempo del retorno de Cristo se desconoce. Les pide oración en segunda de Tesalonicenses 3, del 1 al 2. Leamos. Por lo demás, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo está pidiendo oración para que continúen siendo usados como instrumentos para la divulgación de la palabra de Dios. Y pide por la liberación del hombre perverso y malo. Sin duda, la oración es un instrumento importante en la vida del cristiano. Más razón en los tiempos en que estamos viviendo. Por nada debemos de prescindir de la oración. Es importante que hagamos un espacio en nuestro día para orar a Dios. La oración no es una fórmula, ni algo mecánico. No está aprendida de memoria. Es una conversación, una conversación cara a cara con Dios, donde le hablas al Padre y le alabamos de todo corazón para conquistar su gracia. Es importante ir a su presencia en oración antes de la tentación. Si oramos como Cristo nos ordena, nos anticipamos a la tentación. Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si oras luego de la tentación, te evitas el mal. Como dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Debes comenzar tu día con la oración. La victoria de Cristo es atribuida a la oración. Encontramos numerosos pasajes haciendo la referencia a la importancia de la oración en su vida. Algunos de ellos se encuentran en Mateo 14:23,
Jesús acaba de alimentar a los 5,000, despide a la gente y sube al monte a orar. En Lucas 6:12, Jesús sube al monte y se pasa toda la noche orando. Cuando es de día, llama a sus discípulos y escoge a 12 de ellos. Marcos 1:35, muy de mañana, siendo aún oscuro, sale a un lugar desierto y allí oraba, cuando llega Simón buscándole, y de ahí sale a predicar a las sinagogas en toda Galilea. En Lucas 6, del 11 al 12, Jesús acaba de sanar a un hombre de la mano seca, y los fariseos están furiosos. Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Su vida estaba saturada de la oración. La oración le dio victoria a Jesús y es para nosotros el secreto en el camino de la vida. Los discípulos entendían la importancia de la oración porque veían las obras del Maestro y observaban que se levantaba a orar. Se dieron cuenta que sin oración no podrían llegar a ser como el Maestro. Veamos los tiempos que vivimos y mi intención no es causar euforia, sino abrir los ojos de los que sintonizan. Terremotos que continúan en nuestra isla. El COVID-19, una pandemia mundial con 6.8 millones contagiados y 362,000 muertes. Economía fuertemente impactada con una reducción en la tasa laboral. La iglesia afectada por la política pública del gobierno y sin poder congregarse. La educación impactada por falta de recursos y limitaciones. Los grupos sociales afectados por los estigmas sociales. Tenemos un enemigo que está preparándose a atacar a los cristianos y tenemos que estar listos. No olvides que el enemigo sigue siendo Satanás y su objetivo es dividir y engañarnos. Pablo nos habla de vestirnos con la armadura de Dios en Efesios 6 del 10 al 20 para estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así nos dice Efesios 6:12. La armadura de Dios de la cual nos habla Pablo en el libro de Efesios consta de 6 piezas. Los lomos ceñidos con la verdad, la coraza de justicia, el calzado con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La armadura va acompañada de la oración. Es así como tenemos el éxito de nuestras batallas. Lo tenemos que hacer de rodillas. Puede que desconozca su voluntad, pero si escudriñamos su palabra, vamos a saber cómo caminar a la luz de su palabra. Como dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Abre la Biblia, busca lo que dice sobre tu problema. Si tomas decisiones sin buscar la dirección de Dios, vas por el camino incorrecto. Toma tiempo para hablarle, escuchar su voz y conocer su voluntad. Dios contestará nuestras oraciones de la manera y en el tiempo que sean absolutamente mejores para nosotros. Recuerda, no hay nada como la oración para ahorrar tiempo. Dios te bendiga.